descubrí que mi esposo tenía una aventura con su empleada casada, y al exponerlos, descubrí que había estado robando dinero del fondo de nuestro hijo discapacitado. Hola a todos. Yo, mujer de 31 años, he estado casada con mi esposo Dan, hombre de 39 años, durante 7 años. Tenemos 2 hermosos hijos, Tommy, de 6 años, quien tiene necesidades especiales y requiere cuidados constantes, y Lucas, de 4 años. Hasta hace 2 meses, pensé que teníamos un matrimonio perfecto. Dan y yo nos conocimos a través de amigos en común en un evento benéfico. Era encantador, exitoso y parecía genuinamente interesado en mi trabajo como defensora de la educación especial. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia pequeña. Al principio, todo iba genial. Cuando Tommy nació con desafíos en su desarrollo, Dan se puso a la altura de la situación. Cambió su horario de trabajo para poder asistir a las citas de terapia, aprendió todas las rutinas de cuidado especial y nunca se quejó de los gastos adicionales. Cuando Lucas llegó 2 años después, sentimos que nuestra familia estaba completa. Dan era el tipo de padre que asistía a todos los eventos escolares, entrenaba el equipo de béisbol infantil y aún encontraba tiempo para salir conmigo en citas románticas. Ese cuadro perfecto se desmoronó hace 2 meses. Tommy tenía una sesión de terapia y necesitaba tomar fotos para documentar su progreso para el equipo médico. Mi teléfono estaba descargado, así que tomé prestado el de Dan. Mientras intentaba abrir la cámara, accidentalmente abrí su correo de trabajo. Fue un error genuino, ya que los iconos estaban al lado uno del otro. Lo que vi me dejó paralizada. Había docenas de correos inapropiados entre Dan y su compañera de trabajo Sarah, de 34 años. No eran simples mensajes amistosos de oficina, eran explícitos e íntimos. Hablaban de sus almuerzos especiales en hoteles cercanos, intercambiaban fotos inapropiadas y planeaban futuros encuentros. Algunos mensajes incluso detallaban encuentros físicos en la oficina de Dan después del horario laboral. Sarah no era cualquier compañera de trabajo, era su subordinada directa, alguien que él había contratado personalmente 6 meses antes. Recordé todas las veces que la había elogiado durante la cena, llamándola una estrella en ascenso y la mejor contratación que había hecho. Incluso la había invitado a ella y a su esposo, Mark, a nuestra barbacoa de verano, donde jugó con nuestros hijos mientras mantenía esta relación clandestina. Cuanto más leía, más enferma me sentía. Sarah estaba casada y tenía 3 hijos propios. Su esposo Mark se había hecho amigo de Dan, jugaban golf juntos 2 veces al mes e incluso habían planeado unas vacaciones en pareja para la próxima primavera. El nivel de engaño era asombroso. No pude enfrentar a Dan de inmediato. Tommy tenía una evaluación crucial en su escuela de necesidades especiales. Es extremadamente sensible a la atención y al cambio. La última vez que Dan y yo tuvimos una pequeña discusión sobre las tareas del hogar, Tommy tuvo ataques de ansiedad durante días. No podía arriesgarme a alterar su rutina antes de una evaluación tan importante. Así que comencé a prestar atención. En las semanas siguientes, todas las señales que había pasado por alto se volvieron dolorosamente obvias. Las noches que Dan trabajaba hasta tarde siempre coincidían con que Sarah también se quedaba. Sus almuerzos de negocios misteriosamente no aparecían en el calendario de la empresa. Había comenzado a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño, algo que antes criticaba en otros. Compró ropa nueva, se unió al gimnasio e incluso comenzó a usar colonia, algo que no había hecho desde nuestra etapa de noviazgo. Cuando casualmente le pregunté sobre estos cambios, afirmó que quería dar un buen ejemplo como parte de una iniciativa de salud laboral. Creé una cuenta de correo falsa y envié un mensaje anónimo al esposo de Sarah, Mark, preguntándole si sabía sobre los almuerzos especiales y las reuniones en hoteles. Me sentí terrible por potencialmente destruir otra familia, pero Mark merecía saberlo. Nunca respondió y luego noté que había marcado el correo como spam. El punto de quiebre llegó la semana pasada. Dan había dejado su laptop abierta mientras se duchaba, algo relacionado con una presentación urgente de trabajo que necesitaba terminar. Una notificación de Teams apareció en pantalla, era de Sarah, no puedo esperar para Chicago la próxima semana, 3 días enteros sin tener que escondernos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dan me había dicho que el viaje de negocios a Chicago había sido cancelado por recortes presupuestarios. Incluso me había mostrado un correo de su jefe sobre restricciones de viajes en toda la empresa. Ahora me preguntaba si ese correo también era falso. Esa noche, después de asegurarme de que Tommy estuviera tranquilo en su rutina y Lucas dormido, enfrenté a Dan. Su reacción confirmó todo. Primero, se sorprendió, pero no por ser descubierto, sino por el hecho de que hubiera visto los mensajes.
Luego vino la negación, que Sarah solo era una amiga, que estaba malinterpretando las cosas, que las relaciones laborales a veces pueden parecer inapropiadas sin contexto. Cuando mencioné detalles específicos de los mensajes, pasó a la ira. ¿Cómo me atrevía a invadir su privacidad? ¿Lo estaba espiando ahora? ¿No confiaba en él después de todo lo que habíamos pasado con Tommy? Incluso sugirió que mi ansiedad por la condición de Tommy me estaba volviendo paranoica y que debería reiniciar mi terapia. El gaslighting fue exasperante. Tenía capturas de pantalla de todo, los correos electrónicos, los mensajes de Teams, su historial de ubicaciones que mostraba estancias prolongadas en hoteles durante los almuerzos, incluso reportes de gastos que manipulaba para ocultar facturas de restaurantes. Le di un ultimátum: o confesaba todo a recursos humanos y a Mark, o lo haría yo. Su respuesta mostró quién era realmente. Se rió y dijo que nadie me creería. Era un gerente senior con una reputación impecable. Yo solo era una madre estresada que pasaba demasiado tiempo lidiando con un niño con necesidades especiales. ¿Quién tomaría mi palabra por encima de la suya? Algo en mí se rompió. Había intentado manejar esto con madurez, de forma privada, para proteger a nuestros hijos. Pero su arrogancia, su total desprecio por mis sentimientos y su disposición a usar la condición de Tommy en mi contra, fue demasiado. Mientras dormía, inicié sesión en su correo de trabajo. Nunca cambió su contraseña, seguía siendo la fecha de cumpleaños de Tommy, y reenvié todos los correos inapropiados entre él y Sarah a toda la oficina, cada departamento, cada gerente, recursos humanos, el director ejecutivo, todos. Me aseguré de incluir a Mark en copia oculta. Las consecuencias fueron devastadoras. Dan está suspendido mientras se realiza una investigación. Sarah renunció inmediatamente. Mark se mudó de su casa y su abogado ya me contactó para obtener copias de los correos. Dan está quedándose en casa de su hermano, alternando entre llamarme para suplicarme perdón y dejar mensajes de voz enojados amenazando con acciones legales por destruir su carrera. Sé que lo que hice fue extremo. Podría haberlo manejado de forma privada o haber ido directamente a recursos humanos, pero después de ver su arrogancia y saber que pensaba que podía usar la condición de nuestro hijo para desacreditarme, quería que todos supieran quién era realmente. Mi única preocupación real es Tommy. Sigue preguntando dónde está su papá, y cualquier alteración en su rutina le causa ansiedad. Pero no podía permitir que Dan siguiera engañando a todos mientras me pintaba como una esposa inestable y paranoica. ¿Soy la mala por exponerlo todo en lugar de manejarlo en privado? Actualización 1. Hola. Las últimas 2 semanas han sido un completo caos, y todo lo que he descubierto me ha hecho cuestionar por completo mi matrimonio. La mañana después de que publiqué, el hermano de Dan, James, apareció sin previo aviso en nuestra casa. Exigió hablar conmigo, diciendo que necesitaba contarme algo importante antes de que las cosas empeoraran. Me mostré reacia a dejarlo entrar, ya que James siempre había sido el mayor defensor de Dan, y esperaba que intentara convencerme de eliminar los correos electrónicos. Sin embargo, lo que reveló me dejó atónita. Aparentemente, esta no era la primera aventura de Dan en el trabajo. Hace 3 años, cuando de repente cambió de empresa alegando que quería mejores oportunidades de crecimiento, en realidad se vio obligado a renunciar debido a una aventura con su asistente Jennifer. Esto ocurrió justo cuando Tommy fue diagnosticado con su condición, durante el momento más difícil de nuestras vidas. Recuerdo ese periodo vívidamente. Acabábamos de recibir el diagnóstico de Tommy, y yo estaba abrumada con citas médicas, sesiones de terapia y aprendiendo todo lo que podía sobre su condición. Dan parecía ser un gran apoyo, trabajando horas extra para cubrir las facturas médicas. Ahora sé que esas horas extra las pasaba con Jennifer. James reveló que ayudó a cubrir todo. Jennifer había amenazado con exponer la aventura tanto a la empresa como a mí. Tenía pruebas de que Dan usó fondos de la empresa para comprarle regalos y llevarla en viajes de negocios falsos. James, quien trabaja en derecho, ayudó a Dan a negociar una renuncia discreta y le consiguió su trabajo actual a través de algunos contactos. También pagó $50,000 de sus propios ahorros a Jennifer para que guardara silencio, haciéndola firmar un acuerdo de confidencialidad. El momento de todo esto me hizo sentir físicamente enferma. Mientras yo pasaba noches en vela investigando terapias para Tommy, asistiendo a grupos de apoyo y tratando de entender sus necesidades futuras, mi esposo estaba teniendo una aventura, y su hermano ayudaba a ocultarlo. James afirmó que lo hizo para proteger a nuestra familia, especialmente a Tommy, pero me pregunto si solo quería proteger el nombre de la familia. Las cosas en la empresa actual de Dan se pusieron aún más complicadas. La investigación de recursos humanos reveló un patrón de conducta indebida que iba más allá de la aventura.
Dan le había dado a Sarah bonificaciones no autorizadas que sumaban más de 30,000 pesos en 6 meses. La había ascendido 2 veces, pasando por alto a candidatos más cualificados, incluidos 2 que habían presentado quejas. La empresa ahora está auditando cada decisión que tomó en el último año. Mi correo masivo también expuso a 3 gerentes más que tenían relaciones inapropiadas con subordinadas. Uno de ellos incluso era el jefe anterior de Sarah, lo que sugiere que tenía un patrón de ascender en la escala corporativa a través de relaciones inapropiadas. El director ejecutivo ha iniciado una investigación en toda la empresa, llamándolo una cultura de mala conducta. Las amenazas de Dan sobre tomar acciones legales desaparecieron rápidamente. Su abogado aparentemente le dijo que cualquier demanda lo obligaría a testificar bajo juramento sobre la aventura y la mala conducta financiera. En cambio, ha adoptado un enfoque diferente, pintándome como mentalmente inestable. Les está diciendo a todos que el estrés de cuidar a Tommy ha afectado mi salud mental, que imaginé toda la aventura debido a delirios paranoicos. Algunos de nuestros amigos realmente le creen. Los Anderson, a quienes conocemos desde hace 5 años, sugirieron que debería buscar ayuda antes de hacer acusaciones tan graves. Los Wilson, cuyos hijos asisten a la escuela con Lucas, me preguntaron si había considerado cómo esto podría afectar el futuro de nuestros hijos. Incluso nuestra vecina, la señora Peterson, quien solía traer cazuelas cuando Tommy tenía semanas difíciles, dijo que debería haber manejado las cosas en privado en lugar de destruir de manera vengativa la carrera de un buen hombre. Pero también recibí apoyo inesperado. Mark, el esposo de Sarah, vino a verme después de leer los correos electrónicos. Había sospechado que algo andaba mal durante meses, pero no podía probarlo. El comportamiento de Sarah había cambiado. Siempre estaba en su teléfono, trabajaba hasta tarde y buscaba peleas por cosas triviales. Cuando la cuestionó, usó a sus hijos como palanca emocional, preguntándole si quería romper su familia por celos infundados. Mark compartió sus propias capturas de pantalla de mensajes sospechosos y su historial de ubicación. Había comenzado a documentarlo todo, pero se sentía culpable por dudar de su esposa. Sarah lo había estado manipulando emocionalmente durante meses, haciéndolo sentir paranoico y controlador. Me agradeció repetidamente por exponer todo y pidió copias de todas las pruebas para su abogado de divorcio. El apoyo más sorprendente vino de una fuente inesperada. La esposa del director ejecutivo, Eleanor, solicitó una reunión privada conmigo. Compartió su propia historia de hace 15 años. Había descubierto a otro ejecutivo teniendo una aventura con su entonces esposo, pero se mantuvo en silencio para proteger a sus hijos. Lamentaba esa decisión todos los días, especialmente después de enterarse de que el mismo ejecutivo había acosado a múltiples empleadas a lo largo de los años. Eleanor prometió asegurarse de que la empresa manejara esto adecuadamente, diciendo que era hora de romper el ciclo de silencio que protegía a hombres como Dan. Tommy está luchando con los cambios, como temía. Se pone ansioso cuando su rutina se ve interrumpida, y la ausencia de Dan es una gran alteración. Su terapeuta dice que está mostrando una notable resiliencia, pero noto que está más inquieto y tiene problemas para dormir. Lucas es demasiado pequeño para entender completamente, pero pregunta por su papá todas las noches antes de dormir. Estoy tratando de mantener su rutina lo más intacta posible mientras lidio con todo lo demás. James sigue llamando, alternando entre disculparse por su parte en el encubrimiento y suplicarme que sea razonable sobre la situación actual. Ofreció ayudar a negociar un acuerdo privado si accedía a retirar mis acusaciones. Cuando me negué, insinuó que tenía pruebas de mi propia mala conducta que podrían afectar los arreglos de custodia. Bloqueé su número después de eso. Estoy documentando todo ahora, cada llamada, cada amenaza, cada intento de manipulación. No dejaré que giren esta situación y me pinten como la villana. Dan tomó sus decisiones, múltiples veces, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Actualización 2. Justo cuando pensé que ya había descubierto todas las mentiras de Dan, encontré algo que me hizo hervir la sangre. Mientras reunía documentos para el abogado de divorcio, descubrí irregularidades en nuestros registros financieros, específicamente transferencias inusuales desde el Fondo Fiduciario de Necesidades Especiales de Tommy. Ese fondo había sido creado con los ahorros de jubilación de mis padres para garantizar que Tommy siempre tuviera el cuidado que necesitara. Rastreé meses de transacciones y el patrón era claro. Dan había estado haciendo retiros regulares, siempre por menos de $5,000, para evitar activar notificaciones del banco. Durante el último año, había robado casi $50,000 del futuro de nuestro hijo con necesidades especiales. Cuando lo confronté a través de nuestros abogados, su respuesta fue patética. Afirmó que necesitaba el dinero para mantener las apariencias con Sarah, comprarle regalos caros y llevarla a restaurantes de lujo.
juró que planeaba reponer el dinero antes de que alguien lo notara. Esto condujo a otra revelación impactante. Mi madre se derrumbó y confesó que, hace 2 años, sorprendió a Dan intentando acceder al fondo fiduciario. Él había afirmado que estaba verificando el saldo para planificar las futuras sesiones de terapia de Tommy. Cuando mi madre le preguntó por qué necesitaba acceso sin mi conocimiento, él la convenció de que era algo único y juró que solo estaba siendo meticuloso con el plan de cuidado de Tommy. Mi madre no me lo dijo porque Dan la hizo sentir culpable por dudar de él, recordándole cuánto estrés yo ya estaba soportando con las necesidades de Tommy. Ahora está devastada, culpándose por no haber visto a través de su manipulación. La investigación de la empresa concluyó, y fue peor de lo que cualquiera esperaba. Dan fue despedido con causa, no solo por la aventura, sino también por un patrón de mala conducta financiera. Había falsificado informes de gastos, reclamando cenas de negocios que en realidad eran citas con Sarah. Había aprobado pagos de horas extras para ella cuando ni siquiera estaba trabajando. La auditoría de la empresa reveló que había causado más de $100,000 en gastos fraudulentos. El esposo de Sarah, Mark, está demandando tanto a Dan como a la empresa. Su abogado argumenta que Dan creó un ambiente laboral hostil al perseguir a empleadas casadas y que la empresa fue negligente al supervisarlo. Otros 3 gerentes también fueron despedidos después de que la investigación expusiera una cultura de acoso sexual y mala conducta financiera. El hermano de Dan, James, finalmente mostró su verdadera cara. Después de que su intento de negociar fracasó, contactó a mi abogado con una afirmación absurda. Dijo que yo había sabido sobre las aventuras anteriores de Dan durante años, pero que había usado esa información para chantajearlo a cambio de dinero y beneficios. Según James, yo había amenazado con exponer a Dan varias veces para obligarlo a gastar más en los tratamientos de Tommy. Es completamente falso, no tenía idea de ninguna de las aventuras hasta ahora. Carol James afirma tener correos electrónicos que lo prueban. La realidad es que James ayudó a Dan a crear correos electrónicos falsos, con fechas antiguas, para que pareciera que yo estaba al tanto de las aventuras. Están tratando de pintarme como una oportunista que usa la condición de mi hijo para extorsionar dinero. Es un intento desesperado de ayudar a Dan a obtener un mejor acuerdo de divorcio y posiblemente la custodia. He contratado a un abogado penal para lidiar con el robo del fondo fiduciario. La abogada dice que tenemos un caso sólido, las transferencias están claramente documentadas, y la admisión de Dan sobre usar el dinero para su aventura es incriminatoria. Ella cree que podría enfrentar cargos graves, dado que robó de un fondo fiduciario para necesidades especiales. Sin embargo, estoy dudando sobre presentar cargos. No porque quiera proteger a Dan, sino porque me preocupa cómo un juicio penal podría afectar a Tommy. Él ya está luchando con todos los cambios. Su terapeuta ha notado un aumento en su ansiedad durante las sesiones, y sus maestros reportan que está teniendo problemas para concentrarse en clase. La idea de prolongar esto con un caso penal me enferma. Toda la situación ha atraído atención no deseada en la escuela de Tommy. Algunos padres están chismeando, sugiriendo que estoy usando la condición de Tommy para ganar simpatía en el divorcio. El director de la escuela me llamó para discutir si todo este drama podría estar afectando el progreso de Tommy. Tuve que recordarle que no fui yo quien robó de un niño con necesidades especiales para financiar una aventura. Sé que necesito tomar una decisión pronto sobre presentar cargos. Cada día que espero, Dan tiene más tiempo para esconder activos o crear más evidencia falsa. Pero cada vez que pienso en avanzar, imagino la cara de Tommy cuando me pregunta por qué papá no viene a casa, y me congelo. Actualización 3. La situación finalmente ha llegado a su conclusión, aunque no de una manera que podría haber previsto. Dan fue arrestado la semana pasada por múltiples cargos de malversación y fraude. Resulta que el robo del fondo fiduciario de Tommy era solo la punta del iceberg. La auditoría interna de la empresa reveló años de fraude financiero sistemático que iba mucho más allá de los informes de gastos falsificados y las bonificaciones no autorizadas. Dan había creado cuentas de proveedores falsas para desviar fondos de la empresa. Usó estas cuentas para mantener un apartamento de lujo, donde se encontraba con Sarah y, como descubrimos más tarde, con otras mujeres antes que ella. El monto total robado de la empresa superó los $300,000 durante un periodo de 3 años. Además, Dan había estado reclamando deducciones fiscales falsas utilizando los gastos médicos de Tommy. En efecto, estaba robando tanto del fondo fiduciario de nuestro hijo como del gobierno. Sarah, después de que su divorcio se finalizó, decidió confesar completamente. Su declaración a los investigadores fue impactante. Reveló que la aventura con Dan había comenzado durante su entrevista de trabajo. Dan insinuó que su empleo y su avance profesional dependían de su relación especial.
Sarah proporcionó mensajes de texto, correos electrónicos y recibos de hoteles que demostraban que Dan había estado involucrado en relaciones similares con múltiples empleadas a lo largo de los años. La investigación criminal reveló algo aún más inquietante. El hermano de Dan, James, no solo había estado ayudando a encubrir las aventuras de Dan, sino que también estaba involucrado activamente en el fraude financiero. Como abogado, James había ayudado a Dan a crear empresas falsas y documentación para ocultar el dinero robado. Cuando comenzaron los arrestos, James desapareció. La Oficina Federal de Investigación encontró su coche abandonado cerca de la frontera con Canadá, pero no ha habido rastro de él desde entonces. La mayoría de nuestros amigos en común, que habían defendido a Dan al principio, ahora se han disculpado conmigo. Los Anderson, quienes me habían sugerido que buscara ayuda psicológica, enviaron un largo correo electrónico expresando su arrepentimiento. Los Wilson, quienes habían expresado preocupación por cómo esto afectaría a mis hijos, ahora traen comida semanalmente para ayudarme. Incluso la señora Peterson, nuestra vecina crítica, admitió que estaba equivocada sobre el carácter de Dan. La situación de Tommy ha mejorado significativamente. Sin el constante gaslighting de Dan sobre los costos de sus necesidades, he podido conseguirle terapias y servicios de apoyo adicionales. Su nueva terapeuta ocupacional ha identificado problemas que antes se habían pasado por alto, y ahora estamos viendo un verdadero progreso. Lucas ha dejado de preguntar por su papá todas las noches, aunque todavía mantiene una foto de Dan junto a su cama. Mark, el esposo de Sarah, y yo hemos desarrollado una amistad inesperada. Ambos hemos pasado por traiciones similares y entendemos las luchas del otro. Mark ha sido increíblemente útil con el cuidado de Tommy, ya que trabaja en educación especial. Sus conocimientos me han ayudado a encontrar mejores recursos para el desarrollo de Tommy. Para dejarlo claro, no hay nada romántico entre nosotros. Solo somos dos padres ayudándose mutuamente a sanar y seguir adelante. Los procedimientos de divorcio están avanzando rápidamente ahora que Dan está bajo custodia. Sus intentos de reclamar custodia parcial fueron desestimados después de que salió a la luz el robo del fondo fiduciario. El juez fue particularmente severo, dado que había robado del fondo fiduciario de su propio hijo con necesidades especiales. Me han otorgado la custodia total de ambos niños, y Dan tiene derecho únicamente a visitas supervisadas, si es que alguna vez la solicita. He comenzado un grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales que están atravesando divorcios o enfrentando abuso financiero. La respuesta ha sido abrumadora. Muchos padres tienen historias similares de parejas que usan la condición de sus hijos como arma o que roban de fondos destinados a su cuidado. Nos reunimos semanalmente, compartimos recursos y nos ayudamos mutuamente a navegar desafíos legales y emocionales. La empresa donde trabajaba Dan ha implementado cambios importantes tras este escándalo. Han establecido un fondo para víctimas destinado a empleados afectados por mala conducta similar y han creado nuevos procedimientos de supervisión para cuentas de gastos y promociones. La esposa del director ejecutivo, Eleanor, está liderando un comité para abordar el acoso laboral y mejorar la transparencia financiera. Dan enfrenta una sentencia de prisión significativa. Sus abogados se han acercado a mí con la propuesta de un acuerdo, sugiriendo que escriba una carta solicitando clemencia a cambio de un acuerdo de divorcio más favorable. Rechacé la propuesta. Dan no mostró misericordia cuando robó del fondo fiduciario de nuestro hijo con necesidades especiales. No voy a ayudarlo a evitar las consecuencias ahora. Algunas personas todavía me preguntan si lamento haber expuesto todo de manera tan pública. No lo hago. A veces, sacar a la luz la oscuridad es la única manera de eliminarla, sin importar lo desordenado que sea el proceso. Tommy y Lucas merecen algo mejor que una vida construida sobre mentiras, y finalmente estoy en condiciones de darles eso.